La voz de Julio Iglesias casi desaparece. En cambio, creó su actuación más íntima. Era el 15 de octubre de 1982. El Palacio de los Deportes de la Ciudad de México rugía con 22,000 gargantas esperando la voz del galán español. Pero esa noche, algo terrible estaba por suceder. Julio Iglesias, el hombre que había conquistado corazones desde Madrid hasta Buenos Aires, se encontraba en su camerino. Las manos le temblaban. No de nervios, sino de terror. Su voz, su preciada voz, estaba desapareciendo. 3 horas antes del concierto, durante los ensayos de sonido, había sucedido lo impensable. Cuando intentó alcanzar las notas altas de Gwendolen, su garganta simplemente se cerró, como si una mano invisible le estrangulara las cuerdas vocales. El médico de gira, el doctor Hernández, había sido claro y brutal. «Don Julio, tiene usted un hematoma en las cuerdas vocales. Si canta esta noche, podría perder la voz para siempre. Para siempre». Esas 2 palabras resonaban en su mente como un martillo contra cristal. ¿Cómo le explicas a 22,000 personas que vinieron a escucharte cantar que tal vez nunca más podrás hacerlo? Afuera, la multitud comenzaba a impacientarse. Los gritos de «Julio, Julio» se filtraban a través de las paredes del camerino como ecos de una vida que podría terminar esa misma noche. Y entonces, en medio de esa desesperación, Julio Iglesias tomó la decisión más arriesgada de su carrera. Una decisión que lo cambiaría todo. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese poderoso me gusta que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo el video? Me encanta conocer a cada una de las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Para entender la magnitud de lo que estaba en juego esa noche en México, hay que conocer quién era realmente Julio Iglesias en 1982. No era solo un cantante, era un fenómeno. Había vendido más de 100 millones de discos. Sus canciones sonaban desde los barrios populares de Tepito hasta las mansiones de Polanco. Las mujeres suspiraban con Hey, los hombres se identificaban con La vida sigue igual, y las parejas bailaban al ritmo de Comenzar otra vez. Pero esa noche, en el camerino del Palacio de los Deportes, Julio era solo un hombre de 39 años aterrorizado. Su manager, Carlos Segura, entraba y salía del camerino como un león enjaulado. Los promotores del concierto hablaban de cancelar el show, el dinero de las devoluciones. La prensa, el escándalo. Julio, hermano, le decía Carlos con esa voz que había aprendido a usar para las crisis. Podemos cancelar. Decimos que te enfermaste. La gente entenderá. Pero Julio sabía algo que Carlos no entendía. Había venido a México persiguiendo algo más que aplausos. Había venido huyendo. 3 meses antes, en Madrid, había terminado su matrimonio con Isabel Preisler. Los periódicos españoles se habían cebado con la noticia. El galán más famoso del mundo, abandonado, titulaban con saña. La verdad era más compleja y más dolorosa. Isabel le había dicho algo esa última noche en su casa de Puerta de Hierro. Julio, ya no sé quién eres detrás de todas esas canciones. ¿Dónde está el hombre real? Esas palabras lo habían perseguido durante toda la gira latinoamericana. ¿Quién era él sin su voz? ¿Quién era sin sus canciones? Esa noche en México estaba a punto de descubrirlo. A las 9:47 de la noche, Julio Iglesias hizo algo que nadie esperaba. Salió al escenario, pero no como el galán perfecto que el público esperaba. Salió tambaleándose ligeramente, con la camisa blanca arrugada y sin esa sonrisa de portada de revista que lo había hecho famoso. Los 22,000 espectadores rugieron cuando apareció, pero cuando se acercó al micrófono, algo extraño sucedió. Su voz salió como un susurro ronco. «Buenas noches, México», dijo, y hasta en las últimas filas se dieron cuenta de que algo estaba mal, muy mal. Lo que nadie sabía, lo que ni siquiera su equipo de trabajo conocía, era el verdadero origen de su problema vocal. No había sido solo el estrés de la gira
o el cansancio acumulado. Había sido una llamada telefónica. 2 días antes del concierto en México, en su habitación del Hotel Presidente Intercontinental, había recibido una llamada desde Madrid. Era su hijo Julio José, de apenas 9 años. «Papá», había dicho el niño con esa voz que partía el alma. «¿Cuándo vas a venir a casa? Mamá llora todas las noches». Julio había intentado responder, explicarle que todo iba a estar bien, que papá tenía que trabajar, pero las palabras se le habían atorado en la garganta. Literalmente, había llorado por primera vez en años, un llanto silencioso y brutal que le había destrozado las cuerdas vocales más que cualquier concierto. El doctor Hernández había sido claro: el trauma emocional puede manifestarse físicamente. Su cuerpo está rechazando el acto de cantar. Y ahí estaba, frente a 22,000 personas que habían pagado para escucharlo cantar, sin poder producir más que un susurro. La orquesta esperaba. Los músicos se miraban entre sí, confundidos. En las primeras filas, algunas personas comenzaron a murmurar. Julio cerró los ojos, respiró profundo, y entonces hizo algo que cambiaría para siempre la percepción que tenía de sí mismo. Decidió ser honesto. «Amigos», susurró Julio al micrófono, y su voz rota se amplificó por todo el Palacio de los Deportes. «Esta noche no puedo cantar». El silencio que siguió fue ensordecedor. 22,000 personas contuvieron la respiración. En los palcos VIP, empresarios y celebridades se inclinaron hacia adelante. En las gradas populares, familias enteras que habían ahorrado durante meses. «He perdido mi voz», continuó Julio, y cada palabra era un esfuerzo visible. «Pero no he perdido mi corazón». Se sentó en una silla que alguien había colocado en el centro del escenario, sin los efectos de luces, sin la producción. Solo él, un hombre roto frente a una multitud. ¿Saben qué es lo más extraño de todo esto?, susurró, y su voz rota viajó por los altavoces como una confesión íntima. «Llevo cantando desde los 20 años. He cantado en los teatros más importantes del mundo, y nunca había sentido tanto miedo como esta noche». Una mujer en la quinta fila gritó: «Te amamos, Julio», y algo se rompió dentro de él. «Esta noche iba a cantarles Gwendolen», continuó, sus ojos brillando bajo las luces del escenario. «Iba a cantarles Hey, iba a ser el galán que esperaban ver». Hizo una pausa que se sintió eterna, pero la verdad es que no sé cómo ser ese galán cuando estoy roto por dentro. La confesión que siguió dejó sin aliento a todo México. Julio comenzó a hablar de su divorcio, de las noches sin dormir, de los hijos que extrañaba, de las presiones de ser perfecto cuando por dentro se desmoronaba. «¿Saben cuándo fue la última vez que lloré?», preguntó al público. «Hace 2 días, por teléfono, hablando con mi hijo de 9 años. Las cámaras de televisión, que habían llegado para capturar un concierto espectacular, ahora registraban algo completamente diferente, algo que nunca antes se había visto en la historia del entretenimiento mexicano. Un ídolo mundial mostrándose completamente vulnerable. «Esta noche», susurró Julio, «no puedo darles música, pero tal vez pueda darles algo más real». Y entonces sucedió algo extraordinario. Una mujer de aproximadamente 40 años se levantó en la fila 12. Su nombre era Carmen Delgado, enfermera del Hospital General. «Julio», gritó con voz firme, «a mí también me dejó mi esposo». El silencio se rompió como cristal. Otra voz desde las gradas altas: «Yo perdí mi trabajo hace 3 meses». Y otra: «Mi hijo está enfermo y no tengo dinero para los medicamentos». En cuestión de minutos, el Palacio de los Deportes se había convertido en algo nunca antes visto. Una confesión colectiva, una catarsis masiva. Julio, desde su silla en el escenario, escuchaba cada testimonio. Asentía. Algunos le arrancaban lágrimas, otros una sonrisa de comprensión. «Carmen», dijo dirigiéndose a la enfermera que había hablado primero, «¿puedes venir aquí?». Carmen, entre empujones y ayuda de la gente, llegó al escenario. Una mujer trabajadora, con las manos ásperas de quien ha trabajado toda la vida. «Cuéntanos», le susurró Julio, ofreciéndole el micrófono.
Carmen habló de su esposo que la había dejado por una mujer 20 años menor, de los 3 hijos que criaba sola, de los turnos dobles en el hospital para llegar a fin de mes. «Pero ¿saben qué?», dijo Carmen, y su voz se hizo fuerte. «Sigo adelante, porque mis hijos me necesitan, y porque todavía creo en el amor». Los aplausos fueron diferentes. No eran los aplausos para una estrella. Eran los aplausos para una heroína de la vida real. Julio tomó la mano de Carmen. «¿Sabes qué, Carmen? Tú eres más valiente que yo». Durante las siguientes 2 horas, subieron al escenario más de 20 personas. Un taxista que no había visto a su padre en 15 años. Un estudiante que trabajaba de noche para pagar la universidad. Un anciano que había perdido a su esposa después de 50 años de matrimonio. Cada historia era un puñal. Y también una caricia. Julio, sin poder cantar una sola nota, dirigía aquella sinfonía de dolor y esperanza con susurros, con gestos o lágrimas. A las 12:30 de la madrugada, cuando el último testimonio había terminado, Julio se levantó de su silla. «Amigos de México», susurró, su voz aún rota, pero de alguna manera más fuerte. «Esta noche no les canté ni una sola canción, y sin embargo, miró a los 22,000 rostros que lo miraban con una devoción que nunca había sentido antes. Sin embargo, creo que ha sido la noche más importante de mi vida». Los aplausos duraron 20 minutos, pero no eran para el galán de las canciones románticas. Eran para el hombre que había tenido el valor de mostrarse completamente humano. Los periódicos de la mañana siguiente no sabían cómo titular la noticia. «Julio Iglesias no cantó ni una sola canción», escribió El Universal. «La noche más extraña del entretenimiento mexicano», tituló Excelsior. Pero había algo que los periodistas no capturaban. Algo que solo entendían quienes habían estado ahí. Esa noche había nacido algo nuevo. En los días siguientes, algo extraordinario comenzó a suceder en la Ciudad de México. Personas que habían estado en el concierto empezaron a buscar a otras que también habían subido al escenario. Carmen, la enfermera, recibió más de 200 llamadas de personas ofreciéndole trabajo mejor remunerado. El taxista que buscaba a su padre recibió ayuda para encontrarlo. La estudiante consiguió una beca completa. «Es como si esa noche hubiera creado una red», explicaría después Carlos Monsiváis, el cronista cultural más importante de México. Una red de empatía que siguió funcionando días después. Julio, mientras tanto, se había encerrado en su habitación del hotel. Durante 3 días no habló con nadie. No atendió llamadas, no leyó periódicos. Estaba procesando algo que no entendía completamente. El 4.º día recibió una visita inesperada. Carmen, la enfermera, había conseguido que la dejaran subir a su habitación. «Don Julio», le dijo con esa franqueza mexicana que no conoce protocolos. «Vengo a darle las gracias». «¿Gracias por qué, Carmen?» «Por enseñarme que los famosos también lloran, que también sufren, que también se sienten solos». Carmen se sentó en la única silla de la habitación. «Esa noche usted no fue Julio Iglesias, el cantante, fue Julio el hombre. Y eso nos dio permiso al resto de nosotros para ser humanos también». Julio sintió algo extraño en la garganta. No era dolor. Era, decirle este carrasgo. «También». «Emoción, Carmen», le dijo, y se sorprendió de que su voz sonara menos rota. «¿Puedo preguntarte algo?» «Claro». «¿Crees que puedo volver a cantar siendo la misma persona que fui esa noche?» Carmen sonrió. «Don Julio, creo que después de esa noche ya no puede cantar siendo otra persona». 6 meses después, Julio Iglesias regresó a México, pero no era el mismo hombre que había llegado en octubre de 1982. Su voz había sanado completamente. Los médicos no tenían explicación para la recuperación tan rápida. Tal vez, había dicho el doctor Hernández, sanar el alma ayudó a sanar el cuerpo. El concierto del regreso se agotó en 4 horas. 22,000 personas querían ver qué había pasado con el hombre que había elegido la vulnerabilidad sobre la perfección. Cuando Julio salió al escenario esa noche de abril de 1983, la primera canción que cantó no fue Gwendolyn ni Hey.
fue una canción nueva, una canción que había escrito durante esos meses de reflexión. Se llamaba La noche que no canté. La letra hablaba de un hombre que había perdido su voz para encontrar su alma, de 22,000 extraños que se habían convertido en familia, de la belleza que hay en mostrarse roto ante el mundo. Cuando terminó de cantarla, el silencio fue absoluto. Y entonces, desde la quinta fila, se levantó Carmen, la enfermera que había cambiado todo aquella noche de octubre. «Esa es la canción más hermosa que has cantado en tu vida», gritó. Los aplausos que siguieron fueron diferentes a todos los que había recibido antes. No aplaudían al galán, no aplaudían al ídolo. Aplaudían al hombre que había aprendido que la verdadera fuerza está en mostrarse vulnerable. Años después, cuando los biógrafos preguntaron a Julio Iglesias cuál había sido el momento más importante de su carrera, él siempre daba la misma respuesta: la noche que perdí la voz y encontré mi corazón. Porque a veces, para encontrar tu verdadera voz, primero tienes que estar dispuesto a perderla. Y a veces, las noches en las que no puedes cantar son las noches en las que más música haces. La historia de esa noche extraordinaria en el Palacio de los Deportes se sigue contando en México. Se ha convertido en leyenda urbana, en anécdota familiar, en ejemplo de que la humanidad siempre vence a la fama. Pero quienes estuvieron ahí saben que no fue una leyenda. Fue la noche en que un ídolo se bajó de su pedestal para recordarnos que, al final del día, todos somos seres humanos buscando conexión, comprensión y amor, y que a veces eso es más poderoso que cualquier canción.